Hola, muy buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es María Alejandra Roa y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el libro La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Pablo fue un educador y filósofo brasileño nacido el 19 de septiembre de 1921 en Brasil. Él desarrolló la pedagogía crítica, enfocada en la educación como herramienta de liberación. Igualmente, creó el método de alfabetización para adultos, logrando que los trabajadores aprendieran a leer y a escribir en tan solo 40 horas. Pablo fue encarcelado y esto le provocó el exilio tras el golpe militar de 1964 en Brasil. Tiempo después publicó La pedagogía del oprimido. Esto fue en el año 1969. Fue una de las obras más influyentes de la educación, promoviendo el concepto también de la concientización, donde los estudiantes reflexionan sobre su realidad para transformarla. Fue un crítico de la educación bancaria, que trata a los estudiantes como receptores pasivos de conocimiento. Pablo trabajó en Chile, Estados Unidos y Suiza, colaborando con el Consejo Municipal de Iglesias. Recibió el premio UNESCO de Paz y Educación en 1986 por su impacto global. Su legado sigue vigente, influyendo en movimientos educativos sociales por todo el mundo. A continuación, vamos a hablar sobre la pedagogía del oprimido. ¿Qué es? Es una propuesta educativa concebida como una herramienta para que los pueblos oprimidos tomen conciencia de su situación, se liberen de su sentimiento de opresión y transformen su realidad. Además, se trata de una educación profundamente crítica, política, humanizadora y dialógica. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire es una obra fundamental en la educación crítica pública. En 1969 plantea que la educación tradicional refuerza la opresión al tratar a los estudiantes como receptores pasivos de un conocimiento. Pablo propone una pedagogía liberadora basada en el diálogo y la concientización, donde los oprimidos toman control de su aprendizaje y transforman su realidad. Crítica el modelo de educación bancaria, que imponen conocimientos sin reflexión y defienden al praxis, la unión entre acción y pensamiento crítico. Su enfoque ha influido en movimientos educativos, sociales en todo el mundo. Capítulo 2. Este capítulo es clave para comprender la visión crítica de Freire sobre la educación tradicional. Se centra en dos modelos educativos. Educación bancaria. Este es un instrumento de opresión. Educación problematizadora nos lleva al camino de la liberación. Analiza la relación entre educador y educando y cómo transformarla para fomentar el pensamiento crítico. Este capítulo nos comparte una crítica profunda al modelo educativo tradicional, al que domina educación bancaria. En este sistema, el conocimiento es depositado en los estudiantes de manera pasiva, sin fomentar el pensamiento crítico ni la participación activa. Freire argumenta que este enfoque perpetúa la opresión, ya que los educandos no cuestionan su realidad ni buscan transformarla. Como alternativa propone la educación problematizadora, basada en el diálogo y la reflexión, donde el aprendizaje surge de la interacción entre educador y educando. Este capítulo enfatiza la importancia de la concientización, el proceso mediante el cual los oprimidos toman conciencia de su situación y adquieren herramientas para cambiarla. La educación, según Freire, debe ser un acto de liberación, no de imposición. A continuación hablaremos sobre oprimido y opresor. El opresor es quien posee el poder, los privilegios y los recursos para imponer su voluntad sobre los demás. Utiliza mecanismos como la discriminación, la explotación económica y la manipulación ideológica para mantener su posición dominante. El oprimido, por otro lado,
es quien sufre la opresión y la desigualdad a menudo. Interioriza la visión del opresor y acepta su situación como inevitable, lo que dificulta su lucha por la liberación. Hasta ahora hemos visto cómo Paulo Freire describe la relación entre opresor y oprimido, una relación basada en la dominación, donde el opresor busca mantener su poder y el oprimido muchas veces llega a interiorizar su situación como algo natural. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida real? ¿Cómo podemos observar esta dinámica? A continuación quiero compartirles algunos ejemplos concretos que nos ayudarán a entender mejor la realidad. Ejemplo número 1. Pensemos en el modelo tradicional de educación, donde el maestro es quien tiene todo el conocimiento y el alumno simplemente recibe. En este caso, el maestro se convierte en una figura de poder, que no permite la participación activa del estudiante. Esa es una forma de opresión, aunque muchas veces no la vemos como tal. Ejemplo número 2. Lo encontramos en el ámbito laboral, cuando un jefe no permite que sus empleados expresen ideas o se involucren en decisiones. Ahí, el trabajador es tratado como una herramienta y no como una persona con voz. Como vemos, la opresión no siempre es evidente, pero está presente en muchas estructuras sociales. Lo importante, como plantea Freire, es que el oprimido tome conciencia de su realidad y luche, no por cambiar de lugar con el opresor, sino por construir juntos una sociedad más justa. Continuamos con la educación bancaria. Este es un modelo en el que el educador deposita información en los estudiantes, quienes la memorizan sin cuestionarla. En este sistema, el conocimiento se transmite de manera unidireccional, sin espacio para el diálogo ni para una participación activa. Según Freire, este enfoque convierte a los estudiantes en receptores pasivos, lo que impide el desarrollo del pensamiento crítico. Además, este modelo refuerza una relación de poder desigual entre el educador y el educando, perpetuando estructuras de operación en lugar de fomentar la creatividad y la reflexión. La educación bancaria limita la capacidad del estudiante para transformar su realidad. Freire propone en contraposición una educación problematizadora, basada en el diálogo y la construcción colectiva. Este modelo permite que los estudiantes se conviertan en sujetos activos de su propio aprendizaje, promoviendo la liberación personal y el cambio social. Desde esta perspectiva, la educación debe ser un proceso de concienciación, no una imposición. Aquí, como podemos ver, el cuadro nos muestra las principales diferencias fundamentales entre estos dos enfoques educativos, como lo son la educación bancaria y la educación problematizadora. En la educación bancaria, el docente es una autoridad que transmite conocimientos, mientras que el estudiante solo escucha y memoriza. La interacción es unidireccional y no fomenta el pensamiento crítico. En cambio, la educación problematizadora promueve un rol activo tanto del educador como del estudiante. El docente guía el diálogo y la reflexión, y el estudiante participa activamente en la construcción del conocimiento. Aquí, la interacción es bidireccional y se basa en el diálogo, lo que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la transformación social. Veremos la educación problematizadora conectada con la conciencia crítica. Esta propuesta de Paulo Freire contrasta con el modelo tradicional de educación bancaria, el cual transmite el conocimiento de forma pasiva. En cambio, la educación problematizadora promueve el diálogo y la participación activa y el desarrollo del pensamiento crítico. En este enfoque, tanto el educador como el educando construyen el conocimiento de manera conjunta, cuestionando su realidad para transformarla. Freire plantea que la educación debe ser un acto de liberación, donde los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que también desarrollen conciencia crítica
y adquieran herramientas para cambiar su entorno. Este modelo empodera al educando y fomenta la praxis, es decir, la unión entre reflexión y acción. Hoy en día, en muchos países se implementan estrategias de aprendizaje innovadoras que coinciden con esta visión. Estas metodologías buscan ir más allá de la memorización, apuntando a un aprendizaje activo, significativo y conectando con la realidad de los estudiantes. Entre estas estrategias se destacan el aprendizaje basado en proyectos, clases diálogas, educación popular, uso de preguntas generadoras y el trabajo colaborativo. A continuación, hablaré sobre los objetivos contradictorios de la educación bancaria, basándome en la propuesta de Freire. Esta matriz nos muestra cómo la educación puede ser usada como herramienta de opresión o como un medio de liberación. En primer lugar tenemos la ideología opresora. Está basada en adaptarse al mundo de la opresión sin cuestionarlo, transformar la mentalidad del oprimido para que se someta, mantener la ingenuidad del educando y fomentar una relación de dominio. Este es el enfoque tradicional de la educación bancaria, donde el estudiante es solo un receptor pasivo de información. Continuamos con la propuesta de Freire para vencer tal ideología. Freire propone una alternativa revolucionaria, un cambio de estructura en la educación, que los educandos se conviertan en seres para sí, es decir, conscientes y críticos, y que abandonen el ser seres para otro, o sea, subordinados a una visión impuesta. Se busca formar personas autónomas para que piensen por sí mismas. Tenemos la conciliación. Aparece la conciliación como un punto clave. Se da una relación horizontal entre educador y educando. Ambos aprenden y enseñan mutuamente. El maestro también aprende del estudiante. Esto rompe con la jerarquía de la educación tradicional. Por último, veremos la liberación. Solo es posible si el educador logra identificarse con la realidad del educando. Ambos deben ser conscientes de que están oprimidos. Este es el verdadero objetivo de la educación transformadora, liberar conciencias. Por último, Paulo Freire nos invita a transformar la educación en una práctica de libertad, donde el conocimiento no sea instrumento de control, sino de liberación. Esta matriz nos ayuda a entender las contradicciones del sistema educativo tradicional y el cambio hacia una educación más humana y consciente. Ahora quiero profundizar un concepto clave en la propuesta de Freire, la praxis. Esta es la herramienta fundamental para lograr la liberación de la que hablábamos antes. ¿Qué es la praxis? Freire define la praxis como la combinación de reflexión y acción. No basta con pensar o con actuar por separado. La verdadera transformación ocurre cuando ambas se unen conscientemente. Reflexión más acción. Es donde se analiza críticamente la realidad, se actúa para transformarla. Esta interacción permite al ser humano dejar de ser un objeto pasivo de la historia y convertirse en un objeto activo. Cuando la praxis se lleva a cabo, se convierte en el motor del cambio social. Es decir, no es suficiente con denunciar la injusticia, también hay que actuar para cambiarla. Y así llegamos a otro concepto clave, como lo es la concienciación. Este proceso permite pasar de una conciencia ingenua que acepta las cosas tal como son, a una conciencia crítica que cuestiona, analiza y busca transformar. La praxis es el cambio hacia esta concienciación. Freire nos invita a no ser espectadores de la realidad, sino a ser protagonistas a través de la praxis. Desarrollamos una conciencia crítica que nos impulsa a actuar y al actuar transformamos el mundo. Esa es la esencia de la educación liberadora. Ahora
voy a explicar una de las oposiciones más importantes de la pedagogía de Paulo Freire, la deshumanización frente a la humanización. Este contraste nos ayuda a entender cómo la educación puede reforzar la opresión o, por el contrario, servir para liberar. La deshumanización es un proceso negativo en la que los seres humanos pierden su capacidad de actuar y transformar su realidad. Es cuando las personas dejan de ser sujetos activos en la sociedad, y esto sucede cuando hay opresión, explotación o cuando se niega la autonomía de los individuos, lo que nos lleva a una reproducción de esas estructuras de poder que mantienen la desigualdad. Este tipo de educación impide el pensamiento crítico y mantener a las personas sometidas. En cambio, la humanización es el cambio hacia la libertad. Implica desarrollar una conciencia crítica y participa activamente en la transformación de la sociedad. Esto se logra mediante una educación liberadora, basada en el diálogo y la participación. Y el resultado de esto es construir una sociedad más justa, en la que cada persona puede ser un agente de cambio. Es una educación que reconoce la dignidad y el poder transformador del ser humano. Mientras la deshumanización convierte a las personas en objetos pasivos, la humanización las reconoce como sujetos activos, capaces de cambiar su realidad. Freire nos recuerda que la lucha por una educación humanizadora es, en el fondo, una lucha por la justicia y la dignidad humana. Por eso, la educación no es neutral, o es un instrumento de domesticación o es un cambio hacia la liberación. Nuestra tarea como educadores y educandos es elegir el segundo camino. La educación debe ser un acto de liberación que empodere al estudiante para transformar su realidad. El diálogo es la clave en el proceso educativo, promoviendo una relación horizontal entre el educador y el educando. La conciencia crítica permite identificar y cuestionar las estructuras de opresión. El aprendizaje debe partir de la realidad del estudiante para ser significativo, y el docente debe actuar como guía y facilitador, fomentando la autonomía y la participación activa. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Con esta frase quiero cerrar mi exposición, recordando que cada proceso educativo es una semilla de transformación, que lo aprendido hoy no se quede solo en teoría, sino que inspire acción, reflexión y compromiso. Muchas gracias.